Buenos días para todos, mi nombre es Andrés Julián García Brand y el día de hoy les presentaré mi trabajo de tesis 1 titulado Respuesta regenerativa e inflamatoria en injertos vasculares regenerativos de diámetro pequeño, diseño de un estudio y exposición aguda y crónica en vivo en modelo de conejo. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y su padecimiento incrementa con hábitos dietarios imbalanceados, por lo que diversas aproximaciones han sido realizadas en torno a su tratamiento, dentro de las cuales el reemplazo de los vasos sanguíneos con injertos vasculares ha sido altamente estudiado para su implementación. Es así que los injertos vasculares autólogos, que son extraídos del mismo paciente, son el actual referente como estándar exitoso en la mayoría de casos en vasos sanguíneos con diámetro inferior a 6 milímetros, aun cuando se ha demostrado que su tasa de éxito ronda aproximadamente el 50% de los procedimientos realizados tras 10 años de implantación y que adicionalmente la posibilidad para su extracción no es viable en algunos pacientes, dado que conllevan algunos riesgos adicionales para su extracción. Es por esto que actualmente los injertos vasculares sintéticos de teflón y dacrón son alternativas utilizadas para los reemplazos vasculares, aun cuando su utilización se realiza en diámetros grandes, ya que en diámetros inferiores a 6 milímetros se reportan problemas de oclusión trombótica debido a, entre otros factores, compatibilidad con las propiedades mecánicas de los vasos adyacentes. Es así que en el desarrollo de injertos vasculares regenerativos se ha estudiado a las áreas como la ingeniería de tejidos y los biomateriales para llevar a cabo la fabricación de constructos capaces de restablecer el flujo sanguíneo y promover regeneración de la pared vascular. Ahora bien, dentro del estudio y desarrollo de injertos vasculares regenerativos, la inclusión de etapas iniciales de estudio in vitro de las propuestas son seguidas por el estudio de ciertas variables como permeabilidad, respuesta inflamatoria y respuesta regenerativa en modelos de animales pequeños, como conejos, ratones y ratas, en donde se evalúe la seguridad y la efectividad de su uso según un diseño experimental propuesto. Sin embargo, los resultados obtenidos en estos modelos in vivo generalmente dan cuenta de una única variable, por lo que se hace necesaria la implementación de estudios en animales grandes, como lo son los simios, perros, cabras y cerdos, que permitan la evaluación de más de una variable en pro del entendimiento de su comportamiento esperado previo a un estudio clínico que permita el alcance de las tecnologías a los pacientes, por lo que es evidente la necesidad del diseño adecuado de estudios preclínicos que consideren la pregunta de investigación como base fundamental para el desarrollo de su metodología y de esta manera llegar a la selección de una especie adecuada para dar cuenta de las variables que se quieren estudiar con especial atención en la posibilidad de la extrapolación de estos resultados a el comportamiento humano. Por ello, para el abordaje del objetivo general que pretende caracterizar la permeabilidad y la respuesta regenerativa e inflamatoria en injertos vasculares de diámetro pequeño con modificación superficial en un modelo de exposición aguda y crónica en vivo, el presente estudio aborda la formulación de un estudio preclínico por medio de la revisión bibliográfica de las variables relevantes en la selección de un modelo animal junto con las normativas internacionales avaladas para garantizar el bienestar animal y de esta manera plantear el fundamento teórico para un diseño experimental, una metodología propuesta y la planeación de métodos para su evaluación por medio de técnicas moleculares que serán discutidos a lo largo de la presentación. Esto así que para la selección de especies para el desarrollo de estudios preclínicos en el campo de injertos vasculares regenerativos, variables técnicas como el diámetro del vaso, las condiciones de flujo, la duración estimada del implante en el modelo en vivo, según el diseño experimental, representan variables que sirven de filtro para guiar la búsqueda de especies que permitan su evaluación efectiva en términos técnicos. Sin embargo, una vez identificada la finalidad del estudio, dentro de la selección del modelo animal deben ser incluidas variables hidrodinámicas como el diámetro, hemodinámicas como la presión sanguínea y el flujo a través del injerto, y en conjunto con algunas variables hemostáticas como el conteo plaquetario y la cantidad de células blancas, como variables representativas para el estudio de permeabilidad, regeneración y modulación de la inflamación, con posible extrapolación al ámbito clínico, las cuales no solo son dependientes de la especie, sino que requieren un análisis detallado de los sitios de implantación, dada la variabilidad del sistema vascular, lo cual es común en vertebrados. De allí que modelos de animales grandes han sido descritos como óptimos para su implementación en el estudio de la capacidad trombogénica, mientras que los estudios en regeneración e inflamación han demostrado resultados prometedores en modelos animales pequeños. No obstante, ante la necesidad de implementar modelos animales con mecanismos de regeneración similares a los de los humanos, en donde se generen los procesos de regeneración del endotelio por medio de la colonización de células progenitoras endoteliales provenientes del flujo, adheridas al injerto vascular, el modelo de rata y ratón han sido excluidos del análisis realizado en este estudio. Más en detalle, el conejo como modelo para el estudio de injertos vasculares regenerativos presenta ventajas relativas a la presión sanguínea media, la cantidad de glóbulos rojos y proporciones de células inmunes capaces de responder a las dinámicas de reimplantación del injerto, las cuales presentan valores similares a las de los humanos.
Factores que acoplados a los diámetros comunes en los vasos sanguíneos de los conejos presentan una alternativa viable y adecuada para la evaluación de injertos de diámetro pequeño. De esta manera, una vez seleccionado el conejo como modelo para la evaluación de injertos vasculares, se identificaron algunas normativas para la planeación del estudio que permitieran garantizar el bienestar de los animales a lo largo de este. Es así que normativas internacionales del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y el Centro Nacional para el Reemplazo, Refinamiento y Reducción de Animales en Investigación, también de Estados Unidos, acompañados con guías para la toma de datos y reporte de resultados, como las guías ARRIVE, fueron implementados para el desarrollo de la propuesta. Para así, por medio de un proceso iterativo, desarrollar una metodología para la evaluación de injertos vasculares de diámetro pequeño con modificación superficial, partiendo de la necesidad de incluir el estudio en un comité de ética certificado en el uso de animales que garantizará el cumplimiento de los lineamientos anteriormente mencionados. Es así que como procedimientos generales se tienen el transporte, la recepción y la cuarentena, en donde inicialmente los animales serán transportados con protección externa para evitar fluctuaciones con el medio ambiente y serán llevados a la unidad de Biología Comparativa de la Universidad Javeriana, en donde se les realizará una inspección por medio de la toma de signos vitales y algunos exámenes de laboratorio para garantizar el estado de salud de los conejos de manera adecuada y además una adaptación adecuada al medio ambiente en el que estarán, así como también la presencia de un diseño metodológico para el cuadro de anestesia que será inducido previo a los procedimientos quirúrgicos, así como también la analgesia que será entregada a los conejos una vez realizados los procedimientos y finalmente los criterios de eutanasia para el punto final. Por último, entre los procedimientos generales se presentan las metodologías quirúrgicas y rutinarias a las cuales serán expuestos los especímenes. En cuanto a la implantación, se realizará una inducción de cuadro anestésico por medio de inhalación usando un circuito semiabierto para posterior realizar una inspección y exposición de la vasculatura, una inserción del injerto vascular y finalmente una inspección visual antes del cierre. Asimismo, para el monitoreo de los signos vitales de los conejos a lo largo del estudio, se realizará una inspección del comportamiento y de características fisiológicas de estos para garantizar su bienestar durante todo el tiempo del estudio. De esta manera también se implementará una toma de sangre semanal junto con ultrasonidos vasculares para evidenciar el estado actual del injerto, para así finalmente en los puntos de los explantes transportar a los animales a la Fundación Cardioinfantil, en donde se les realizarán angiografías para verificar el flujo de sangre a través del injerto previo a una inducción continua de anestesia, en donde se realizará la eutanasia inhalada y posteriormente la explantación del tejido deseado. Ahora bien, con respecto a la planeación del estudio animal, se llevó al consenso de 4 fases principales, en donde la primera corresponde a la estandarización de procedimientos quirúrgicos en cadáveres de conejos. La segunda fase corresponde a la implementación de estos procedimientos quirúrgicos en cirugías sin supervivencia, para pasar posteriormente a un estudio piloto en donde se permita que los animales vivan posterior a la cirugía y finalmente el estudio animal en sí. Es así que con respecto a la estandarización de procedimientos quirúrgicos se implementarán 2 cadáveres de conejos Nueva Zelanda, en los cuales se puedan evidenciar parámetros como la disposición anatómica de la vasculatura y consideraciones metodológicas del procedimiento quirúrgico, para de esta manera permitir un refinamiento sobre la metodología teórica propuesta para ser implementada en cirugías sin supervivencia, en las cuales se incluirán 2 conejos blancos Nueva Zelanda y se evaluarán los procedimientos quirúrgicos y las metodologías de la anestesia propuestas que fueron descritas anteriormente. De esta manera se garantizará la seguridad y el refinamiento de los procedimientos quirúrgicos con respecto a las variables fisiológicas que comprende el conejo. Para así, finalmente, en la parte de estandarización de los procedimientos que comprenden las fases 1 a la 3, se implementarán 5 conejos Nueva Zelanda, los cuales serán repartidos en 3 grupos experimentales, los cuales son 2 conejos a los cuales se les realizará la reimplantación de su vaso sanguíneo
para evaluar efectos de la cirugía, un conejo al cual se le implantará el injerto vascular comercial para finalmente implantarle a unos últimos 2 conejos de Nueva Zelanda el injerto vascular regenerativo. De esta manera se permitirá una primera aproximación a la permeabilidad producida tanto por el injerto comercial comparada con la permeabilidad del injerto que se quiere probar. Por otra parte, para el desarrollo de la fase 4 fue necesario incluir un test de potencia estadística que permitiera identificar la cantidad de sujetos por grupo experimental para alcanzar significancia estadística. Por lo que una revisión bibliográfica adicional fue implementada para identificar las proporciones de éxito en cuanto a la permeabilidad y en cuanto a la infiltración celular de los injertos, comparando los injertos vasculares regenerativos contra los injertos vasculares sintéticos, desde donde se obtuvieron que existían mejores aproximadamente del 80% cuando son comparados injertos vasculares regenerativos con injertos vasculares comerciales en términos de permeabilidad y en términos de infiltración celular en un 99%, lo cual permitió llegar a que es necesario aproximadamente entre 3 y 6 conejos para alcanzar la significancia estadística. Es así que para la fase 4 se escogieron 2 grupos muestrales repartidos en 3 puntos de corte, los cuales corresponden a 3, 6 y 12 semanas. Los grupos experimentales se reparten en 3 conejos que serán incluidos con una implantación del injerto vascular regenerativo versus 3 conejos en los que se realizará el implante con el injerto vascular comercial. De esta manera se planea evidenciar los cambios tanto en la permeabilidad como en la respuesta inflamatoria como en la capacidad de regeneración a través del tiempo. Variables que serán cuantificadas por medio de ultrasonidos vasculares en donde se pueda evidenciar los cambios en la velocidad del flujo de sangre, el cambio del diámetro evidenciado en el injerto como indicador de oclusión y la distensibilidad de la pared, los cuales estarán acompañados de estudios en la expresión génica de los fenotipos endoteliales y de músculo liso, así como también fenotipos del sistema inmune, como lo son los macrófagos tipo 1, para la identificación de la evolución de la inflamación, y los macrófagos tipo 2 como fenotipo antiinflamatorio, así como también marcadores específicos para la agregación plaquetaria. Más específicamente, los genes que serán utilizados en la cuantificación de la expresión génica de los fenotipos expuestos previamente se muestran en pantalla. Para su selección fue necesario una revisión bibliográfica de las rutas metabólicas que estaban involucradas tanto en las cascadas de coagulación como en la regulación de inflamación y en procesos de regeneración, en los cuales se tuviera una similitud entre el humano y el conejo. De igual manera, una vez seleccionados dichos genes, una revisión acerca de los primers utilizados para su amplificación en PCR en tiempo real fue desarrollada junto con una comprobación in silico por medio de la herramienta de alineación BLAST de NCBI. Por último, se concluye que variables fisiológicas, metabólicas y sistémicas que interactúan con los injertos vasculares al ser implantados in vivo deben ser similares para garantizar la extrapolación de los resultados a los humanos y de esta manera fijar la ruta de traslación clínica de estos. Adicionalmente, se establece que los modelos de cerdo, cabra y conejo representan una alternativa viable para el estudio del flujo, arteriosclerosis y potencial de endotelización dependiendo del propósito del estudio, de lo cual dependerá la selección de una u otra especie. Así como también se establece que se desarrolló una metodología para la implementación de estudios preclínicos en injertos vasculares regenerativos a partir de información bibliográfica y herramientas tecnológicas que deben ser probadas para determinar su efectividad y su pertinencia en términos de las variables de respuesta a cuantificar.